Bueno, buenas tardes a todas las personas que se están sintonizando o que están uniendo a este webinar a esta hora. Buenas tardes a nuestros panelistas. Queremos conversar hoy de este webinar de la serie Venezuela sin Derechos. Este es el sexto webinar que organizamos en la representación de la Asamblea Nacional de Venezuela junto con el Museo de la Libertad de Panamá para dar a conocer un poco al mundo la situación de derechos humanos que se vive en Venezuela en todos sus ámbitos, porque en Venezuela creo que hay problemas en todos los derechos humanos de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero el tema que tocamos hoy tiene que ver con la minería ilegal, que devasta la Amazonia venezolana y violenta los derechos humanos de los habitantes de la zona. En la Amazonia venezolana, al sur del país, pegado con Brasil, hay muchísimas etnias indígenas que hacen vida y que han hecho vida allí por siempre. Pero no nada más las etnias indígenas están allí. Esa es una zona donde hay una gran variedad, una gran diversidad biológica de fauna y de flora, que además tiene muchísimos años, porque es de las zonas o de las áreas más viejas del continente que se formaron. Estas personas que viven allí son muchas veces objeto de trata de personas, entre otros delitos que además son cometidos contra ellos. De acuerdo con la organización SOS Orinoco, hay 69.230 hectáreas impactadas por minería ilegal en 3 estados del sur de Venezuela, que son Amazonas, Bolívar y del Tamacuro. Estos estados constituyen la Amazonia venezolana. Venezuela es uno de los 10 países megadiversos y que se encuentran en alto riesgo en sus especies, con 288 especies de fauna y 560 especies de flora en peligro de amenaza o en situación de amenaza. Además de las poblaciones indígenas, como ya comenté, de la zona, que presentan en sus cuerpos 5 veces la cantidad permitida o el límite fijado por la OMS de mercurio en sus cuerpos, lo que quiere decir que se están envenenando, que los están envenenando. Se han incrementado también las cifras de malaria asociadas con la minería. En el año 2019, Venezuela reportó, solamente Venezuela, el 53% de los casos de malaria en el continente. Y el 70% de estos casos registrados en el país están en el sur del Orinoco, en estas zonas mineras. Esto es otro de los problemas que nos está trayendo la minería ilegal. Desde el año 2016 hasta la fecha, más de 150 personas han sido asesinadas en esta zona que conocemos comúnmente como el arco minero, en masacres ejecutadas por grupos irregulares, principalmente el ELN. Esta situación representa un peligro geopolítico para todo el continente, no solamente para Venezuela, ya que en la zona hacen vida grupos irregulares del continente y extracontinentales, atraídos todos por la riqueza de oro, coltán y otros minerales que hay en esa zona, y que son muy preciados en el mercado internacional. Para comenzar este tema, que nos tiene tan preocupados a los venezolanos y a los países de alrededor, recibimos a 3 personas que son expertos o que saben mucho de la materia. La primera persona que vamos a dar la bienvenida es Américo de Gracia. Él es comisionado presidencial para el arco minero, fue alcalde del municipio Piar en el estado Bolívar, uno de los estados afectados, y a través de una comisión especial parlamentaria, porque además fue diputado, denunció e investigó varias masacres perpetradas en el arco minero, entre ellas la masacre de Tumeremo. Desde entonces, el diputado de Gracia recibió amenazas públicas por parte del régimen de Maduro, y esto lo llevó a pedir protección a la Embajada de Italia en Caracas para luego exiliarse en ese país. También recibimos a Alejandro Álvarez, biólogo y ambientalista, coordinador general de la organización Clima 21, Ambiente y Derechos Humanos. Él es licenciado en Biología y doctor en Ciencias, mención Ecología, ambientalista y defensor de los derechos humanos ambientales. Además es profesor universitario y ha ganado diversos premios por sus investigaciones en este campo, derechos humanos y ambiente. Lizeth Bon es colega, periodista de investigación venezolana, con una amplia experiencia en medios impresos y digitales, y además en proyectos colaborativos transnacionales. Lizeth, por sus investigaciones sobre corrupción, crimen organizado y extractivismo y violación de derechos humanos, ha sido galardonada con varios premios internacionales. Actualmente es coordinadora de la unidad de investigación del medio digital Runrunes en Caracas. Y también nos acompaña la licenciada Fabiola Sabarce, quien es representante de la Asamblea Nacional en Venezuela, de la Asamblea Nacional de Venezuela en Panamá. Bienvenidos todos, y para pues no seguir conversando y entrar una vez en el tema, vamos a ver este video que preparamos aquí en el equipo de producción de este webinar, sobre es una compilación del video que hizo o que presentó la Fundación SOS Orinoco, y es un resumen de lo que está pasando allí, que además muestra unas imágenes impactantes y unos datos mucho más impactantes aún. Vamos a ver un poco este video y ya continuamos con ustedes.
Si la naturaleza hablase con palabras, nos diría que aquí, en este lugar de la tierra, en esta Amazonia venezolana, la cual es una impresionante manifestación de los ecosistemas del escudo guayanés, se encuentra el corazón de este continente, milenario, original, perdurable y hasta ahora relativamente protegido. Si añadimos el testimonio de investigadores, científicos, enamorados de la selva, sabanas y ríos que se encuentran al sur del Orinoco, nos enteramos que esta incomparable riqueza es, además, pivote de la existencia del hombre que la habita y de este país, Venezuela. Somos guardianes de esta riqueza, tierra de más de 1000 ríos, de una morfología única, con topuyes y sabanas, de una flora exuberante, de una fauna diversa, rica y posibilidades concretas de sustentabilidad. Pero ¿te enteraste? Lo que está sucediendo es un desastre. Es la devastación de un país. No es solo la destrucción ecológica de la Amazonia venezolana, sino que también es una calamidad cultural. Es un ataque de alto riesgo para la salud de la región. Es un peligro para la soberanía nacional y los derechos humanos de los venezolanos. En esta extensa zona de casi 112.000 kilómetros cuadrados, que comienza en las riberas del sur del Orinoco, se encuentra lo que se conoce como el Arco Minero, una zona rica en recursos minerales, y es una zona privilegiada de reservas forestales, parques nacionales, cuencas protegidas, reservas de biosfera. Muchos de estos fenómenos naturales están protegidos por resoluciones mundiales que no han podido detener su destrucción. Aquí, en pleno corazón del Parque Nacional Canaima, o en el Parque Nacional Yapacana, sede de fuerzas irregulares extranjeras, o en Las Claritas, en la Reserva Forestal de Imataca, zona devastada y epicentro del arco minero. La destrucción es continua. La minería, todo ilegal, es flagrante. En una búsqueda desesperada, caótica, por encontrar y apoderarse del oro, el coltán y los diamantes y todo lo que se pueda explotar de la tierra, se han metido venezolanos y extranjeros desobedeciendo toda ley y sin ningún tipo de supervisión, y se han repartido la tierra, todo con el visto bueno y la participación del gobierno. Venezuela es el país amazónico con mayor número de minas ilegales. Hasta la fecha, SOS Orinoco ha identificado 680 sectores mineros en 51.286 hectáreas, y esta cifra va en aumento. Solamente en el Parque Nacional Canaima existen al menos 59 sectores de minería ilegal, dentro y en los límites del parque, algunos a apenas 23 kilómetros del Salto Ángel. La minería a cielo abierto es una práctica prohibida en muchos países. En el caso del oro, incluye sistemas de cianuración y utilización de mercurio que son potencialmente devastadores para los ecosistemas fluviales. Con poderosas mangueras de presión que perforan el suelo de los bosques, las orillas de los ríos o chupando la tierra de los lechos de los ríos, sacan la tierra y rocas que contienen el oro. Se mezclan con agua y pasan por un tame. Los mineros le echan mercurio a esta mezcla de rocas, tierra y agua, y el mercurio se le pega al oro. Los mineros que trabajan en el tame y la queman tocan el mercurio y respiran el aire donde se libera cuando se quema. Y las sobras de rocas y tierra que contienen mercurio se tiran directamente a los ríos. Se contamina el torrente de agua. Peces y el resto de fauna fluvial se envenenan. Animales y humanos que beben sus aguas se contaminan. Y fluye y se extiende. Con toda esa remoción de suelos, los ríos son recargados de sedimentos, y esto es grave porque afecta a la producción hidroeléctrica. De las cuencas Caroní y Paragua dependen más del 60% del abastecimiento eléctrico del país. SOS Orinoco estimó que un 70% del curso del río Caroní podría estar severamente alterado por causa de la minería audífera. Sobre los márgenes del río Cuyuní, en Las Claritas y en el llamado kilómetro 88, la gente vive alrededor de las minas de oro y rodeada de las lagunas que deja la minería, que son criaderos perfectos para los zancudos que transmiten la malaria. Hay una epidemia explosiva de malaria en el sur de Venezuela que está totalmente asociada a minería. En el año 2019, Venezuela reportó ella sola el 53% de los casos de malaria de todo el continente americano. La cadena de suministro del coltán y el oro se mueve en Venezuela dentro de una aparente legalidad que esconde una matriz criminal.
Según un informe de la plataforma web InfoAmazonia, el negocio de la minería ilegal del coltán, por ejemplo, es compartido con la guerrilla colombiana que opera en la región de Paraguasa, con la participación de la Fuerza Militar Venezolana. La guerrilla colombiana compra el material extraído por una fracción de su precio internacional, que luego es llevado por rutas de contrabando hacia Colombia y Guyana, para luego llegar a países lejanos como Turquía, los Emiratos Árabes Unidos y China. El mismo informe refiere que existe un respeto mutuo entre la Fuerza Armada venezolana y la guerrilla colombiana, puesto que cuando ambas se cruzan, ninguna interfiere en las actividades de extorsión o contrabando de la otra. Se han multiplicado los conflictos violentos. Hay masacres, asesinatos, desapariciones, amputaciones, amenazas de muerte y persecuciones de indígenas por parte de mineros criollos. La minería se hace en gran medida mediante la explotación infantil en condiciones de semiesclavitud, así como la trata de personas con fines de explotación sexual. La destrucción humana, ambiental y cultural se tiene que detener y luego evitar que se repita. Infórmate, educa, protege, participa. Bueno, la verdad es que estas imágenes lo dicen todo, pero no son suficientes para entender la magnitud de este tema. Vamos a dar la bienvenida a la embajadora Fabiola Sabarce para que nos hable un poco el porqué de este aforo y por qué debemos ocuparnos del arco minero. Adelante, embajadora. Muchísimas gracias, Alejandra. En primer lugar, agradezco a nuestros distinguidos invitados, como el diputado Américo de Gracia, los licenciados Lisette Boone y Alejandro Álvarez, además de nuestros aliados del Museo de la Libertad, por estar presentes el día de hoy y no darnos la espalda cuando se trata de seguir denunciando las violaciones, atrocidades, delitos del régimen, porque estamos claros que al hablar del arco minero, como lo acabamos de ver en este documental, no solo se trata de una devastación ambiental, sino de un quiebre a nivel social, cultural, económico e inclusive de derechos humanos que padece nuestro país en este particular escenario. Este no es un problema reciente, data desde hace varias décadas. El problema de la minería ilegal, pero es a partir del 2017 que se implementa una especie de paralelismo jurídico para palabras más, palabras menos, seguir este régimen y sus secuaces lucrándose y haciéndose la vista gorda ante el mundo entero. Según datos recabados por Transparencia Venezuela entre 1998 y el 2016, se perdieron por tráfico ilegal de oro cerca de 3.008 millones de dólares. La mayor parte del contrabando se generó en el 2016, cuando salieron 1.834 millones de dólares en oro contrabandeando desde el país, el 60.9% del total. El dato más actualizado de la firma de economía Ecoanalítica precisa que el cierre del 2018 en Venezuela perdió 2.700 millones de dólares por el contrabando de oro. ¿Cuál es la cifra exacta de oro vendida al Banco Central de Venezuela? Pues es un gran misterio. Y se estima que el mayor porcentaje de oro que sale del país lo hace a través de medios ilegales. El oro sale de Venezuela en cantidades inimaginables, a mano de estas mafias que se han apoderado de este territorio. El arco minero no es solo un problema de los venezolanos, pues se está socavando no solamente nuestra soberanía, como el lucro de grupos irregulares presentes allí, sino que también se está atacando a un patrimonio de la humanidad, uno de los pulmones vegetales más importantes de Latinoamérica. El arco minero del Orinoco abarca 111.843,70 kilómetros cuadrados, que representa el 12.2% del territorio nacional y ocupa zonas de los estados Bolívar, Amazonas y del Tamacuro, donde se encuentran un total de 36 áreas protegidas entre parques nacionales y monumentos naturales. Allí encontramos
el Parque Nacional Canaima Patrimonio de la Humanidad declarado por la UNESCO en 1994 y el Parque Nacional Yapacana ubicado en el estado Amazonas, creado para preservar y conservar su vegetación. Históricamente, este territorio ha sido codiciado por sus riquezas minerales, cobre, oro, diamante, hierro, coltán y bauxita, así como por su biodiversidad, riquezas forestales y su potencial hídrico. Todos estos atractivos convierten al territorio del sur del Orinoco en una zona indispensable para la humanidad. Según cita el último informe de Fundarredes de fecha de 26 de marzo del presente año, estamos ante, y cito textualmente, una reprimarización de los recursos del suelo, vista esta como la explotación de los recursos naturales no procesados, impidiendo la transformación de esto en bienes y servicios con valor agregado que produzcan riquezas para los territorios explotados. El extractivismo acelera la ocupación indiscriminada del territorio, incrementa y agrava los impactos ambientales, rompe los tejidos sociales, resurgen enfermedades tales como la malaria y el sarampión, que ya se habían erradicado como lo veíamos en el anterior documental. El negocio del oro es un secreto a voces que está en manos de empresas militares, utilizadas como fachadas de legalidad y de grupos armados irregulares colombianos que cooperan con las Fuerzas Armadas Nacional Venezolana en perjuicio de la soberanía nacional. Miembros del ELN y disidentes de la FARC actúan a sus anchas. En 2020, Fundarredes presentó un informe ante la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas, en el que señaló que las guerrillas del ELN y las FARC actúan en los territorios del arco minero del Orinoco, donde mediante el uso de la fuerza se han apropiado de importantes espacios territoriales para el control de la minería y de esa actividad y de esa manera financiar las actividades criminales. Hay que reconocer cómo la labor de las ONGs han jugado un papel fundamental para visibilizar toda esta situación ante el mundo. Ante ellos me quito el sombrero, pero el trabajo, por ejemplo, de Fundarredes no llega hasta aquí. El 21 de agosto del 2020, Fundarredes interpuso ante la Fiscalía Superior del Estado Bolívar un documento en el que solicita determinar si en los hechos de violencias denunciados en la zona hubo participación de grupos armados irregulares que constituyan vulneración de los derechos para las personas que se dedican a las actividades mineras y a fin de que se les garantice sus derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución. Nuestros indígenas de esta región del país son los grandes afectados. Humillaciones, esclavitud, robos, mutilaciones, trata de blancas, asesinatos y más han tenido que padecer en estos últimos tiempos, lo que los ha obligado en el mejor de los casos a ser desplazados de estas zonas incluso más allá de nuestras fronteras. Y sobre eso nos han brindado testimonios como SOS Orinoco y el mismo diputado Américo de Gracia. Hemos podido obtener testimonios desgarradores. El mismo lunes 12 de abril, a través de una denuncia realizada por la Asociación Civil Cape Cape, se conoció del lamentable asesinato de un profesor indígena en una mina del Parque Nacional Yapacana, donde la guerrilla colombiana controla la minería ilegal del oro de sangre. Y como él, son muchos nuestros indígenas asesinados por estos delincuentes amparados por el régimen. La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía denuncia que desde la creación de la zona especial por Nicolás Maduro en el 2016, pandillas armadas
y fuerzas militares han ejecutado varias matanzas para controlar ese territorio. Una racha que comenzó, como bien lo mencionaba Alejandra, con la masacre de Tumeremo hace 4 años y que el diputado Américo de Gracia fue víctima del exilio por denunciarlo, y cifras extraoficiales aseguran que se han gestado al menos 18 masacres en 4 años. Lo que tiene lugar en esta región del país es un extractivismo depredatorio a costa de empobrecer un territorio y a sus habitantes. Una ambición, una actividad minera que promueve desigualdad y que desembocan en el desplazamiento de comunidades campesino-indígenas a las que se le violenta sus derechos ante un pseudoestado que, en lugar de defenderlos, tira la vista a un lado para permitir todo tipo de arbitrariedades. Las minas de oro de sangre, así se conoce ante el mundo toda esta actividad delictiva que se teje en nuestro territorio, en nuestra región guayanesa. No nos cansaremos de denunciar y visibilizar ante el mundo todas estas atrocidades que se cometen ante la mirada de la dictadura, ante nuestros pueblos, y que estas mafias delincuenciales están aliadas con el régimen. Ya lo ha manifestado el diputado de Gracia cuando denunciaba que el régimen de Nicolás Maduro ha entregado 50% del territorio nacional al Ejército de Liberación ELN para que administre la actividad minera y el tráfico de drogas en el lugar, y que unas 33 etnias indígenas están siendo perjudicadas. La denuncia, como siempre, seguirá siendo una de nuestras principales herramientas de luchas. Por esos eventos como este, para dar a conocer esta dramática realidad, son realmente importantes. Es el régimen que azota a Venezuela los que propician toda esta tragedia de magnitudes incalculables, y por ellos deberán pagar. La mala hierba se sacan de la raíz, y esa es la batalla que seguimos llevando adelante hasta que se respeten los derechos de todos los venezolanos, sin distingo alguno, hasta que tengamos de vuelta la justicia, la libertad y la democracia. Decía Platón, el precio de desentenderse de la política es el ser gobernado por los peores hombres. Esa es la realidad que tenemos que cambiar. No tengo duda que los buenos somos más. Mil gracias por acompañarnos esta tarde y bendiciones. Muchas gracias, embajadora, por sus palabras. Definitivamente nos están robando el país. Eso sin contar el daño ecológico y moral que esta minería ilegal ha ocasionado. Por eso queremos conversar con Américo de Gracia, que ha sido defensor incansable de los derechos humanos de los habitantes del Estado Bolívar y en general de la Amazonía venezolana. Diputado, ¿podría compartirnos sus experiencias de trabajo y por qué debemos ocuparnos de este tema? ¿Por qué debemos voltear la mirada hacia el sur de Venezuela y poner allí como que la X roja, llamar la atención? Tiene el micrófono apagado. Déjeme reactivarle el audio un segundo. Debe prender el micrófono abajo a la derecha, a la izquierda. A ver. Ok, ya lo tenemos. Le comentaba que por favor nos hable de su experiencia, de por qué debemos ocuparnos, por qué debemos voltear la mirada hacia el sur de Venezuela. Bueno, muchísimas gracias a todos, a Fabiola, a ti Alejandra, y a Elizabeth Bon y a Alejandro por acompañarnos en esta hermosa experiencia de estar juntos una vez más, compartiendo con todos los internautas. Yo no sé cómo se dice ahora, si es, cómo es televidente o cosas por el estilo. Pero el sur del Orinoco, yo creo que está, el norte de Venezuela depende del sur del Orinoco. ¿Por qué? Bueno, porque ahí está el 80% de las fuentes hídricas de Venezuela. O sea, el agua fundamentalmente está allí. Y adicionalmente a eso también está la hidroeléctrica. O sea, si se daña la hidroeléctrica del Caroní,
afectando sus fuentes principales de agua, que es el Icabarú, el Caroní y el Paragua, obviamente que nos vamos a quedar también sin electricidad. Pero es muy fácil decir se está envenenando el agua, pero cuando tú dices que los habitantes de Puerto Ayacucho, de Caicara del Orinoco, de Maripa, de Guarataro, de Ciudad Bolívar, de Ciudad Guayana, de Upata, del Manteco, están consumiendo agua con mercurio y con cianuro, estoy hablando del 90% del sur del Orinoco, incluyendo Tucupita, que se me pasó por alto. O sea, no estamos hablando de cosas abstractas, estamos hablando de la vida real, estamos hablando de que el sur del Orinoco está afectado por la malaria, por el VIH, por la difteria, por el sarampión, de manera dramática, además del COVID, que es otro de los elementos que se le añade a toda esta tragedia, adicionalmente a eso, a la falta de agua, a la falta de cualquier otro tipo de materia prima para la vida, como es el gas o la gasolina para el transporte, etc. Estamos hablando de que se está afectando prácticamente el 50% del territorio nacional, que eso es muy fácil decirlo en abstracto, pero cuando tú dices que eso es casi toda Centroamérica, ojo, toda Centroamérica salvo México, pero esto es mucho más grande que Panamá, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El Salvador juntos. Estamos hablando de un territorio que es tan grande como toda España. Estamos hablando de un territorio que es 3 veces más grande que el estado de la Florida. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de un territorio además mágico, que tiene muchas cosas que dar. Cuando digo que el norte de Venezuela no podrá vivir nunca sin el sur, estamos hablando de que nosotros podemos prescindir del oro, del diamante y del coltán. De lo que no podemos prescindir para la vida, para el desarrollo, para el progreso de nuestro país, es de la electricidad, por ejemplo. Y vamos a quedar sin electricidad. De hecho, estamos quedando sin electricidad. Yo no estoy hablando en función de ser el Nostradamus, estoy hablando de lo que está ocurriendo hoy en Venezuela. Y eso es lo que queremos poner en la palestra, y por eso agradezco cualquier espacio, cualquier brecha que se abra con esto. Pero además estamos hablando de un territorio que está siendo ocupado literalmente por bandas criminales, por grupos. Yo no los llamo guerrilleros y por eso tenemos incluso que modificar el lenguaje. Son grupos terroristas, porque especialmente aquí en Europa se tiene un concepto muy romántico de la guerrilla. Incluso hasta hay canciones, los partisanos, ¿entiendes? O sea, la gente que se enfrentaron a los nazis o cosas por el estilo. No, los que ocupan ese territorio son criminales de guerra, son terroristas que viven del narcotráfico, que instrumentan medidas para apoderarse de estos bienes. Adicionalmente a eso, no hay una sola ventaja del arco minero. Puedo decirlo, materia financiera, ¿cuánto ingresa al fisco nacional por concepto de explotación de mineral? El 0.4% del Producto Interno Bruto. Métase en la página de la web del Banco Central de Venezuela, yo no estoy inventando la cifra. O sea, todo lo demás es especulación. Que si se llevaron 4.000 millones de dólares o de cifras especulativas en materia de oro. No, ¿cuánto ingresó al patrimonio nacional? 0.4%. Y tú por el 0.4% de lo que va a ingresar al país vas a destruir toda esa área. Eso es absolutamente irracional. Pero ¿saben cuánto ingresó por concepto de diamante? ¿Saben cuánto ingresó por concepto de coltán? Cero. Desde el año 2006 no ingresa un solo centavo de dólar por concepto de diamante y por concepto de coltán. Y el 0.4% es solamente por concepto de oro. Ahora, ¿para qué le sirve eso a Maduro
si no le ingresa dinero al gobierno, entre comillas? Porque eso lo sostiene en el poder. ¿Por qué meten a las guerrillas o a los grupos terroristas del ELN y de la FARC en la zona? Porque eso es una suerte de seguro de vida para que el régimen se sostenga en el poder. O sea, no sirve para gobernar, entendiendo por gobernar resolver, pero sí sirve para sostenerse en el poder con estos grupos. Adicionalmente a eso, ahí está participando Turquía, Rusia, China, Cuba e Irán, como si fuese poco. Pero adicionalmente a eso, sirve para lavado de dinero y actividades criminales. Ustedes saben, por ejemplo, los que nos están viendo, que Alex Saad maneja la única mina legal a todo el sur del Orinoco. La única, ¿saben cuál es? Minerven. Minerven es minería venezolana, que está ubicada en el Callao, que tiene una concesión minera desde la época de Rafael Caldera. Hoy la maneja Alex Saad con una empresa llamada Miviturben, minería turca venezolana, pero que el dueño es él. En consecuencia, ese dinero ha servido para poder captar recursos en función de mantener también todo un tinglado y un triangulado triangular toda una estafa a la nación venezolana. De eso estamos hablando y por eso nos estamos ocupando. Pero también se trata de desplazar pueblos indígenas. No es solamente los Pemón, es también los Guarao, es los Jibi, es los Yecuana, es los Currutacos. O sea, son muchísimos pueblos indígenas que viven y ocupan el sur del territorio. Es la destrucción del Parque Nacional Canaima, que es un patrimonio de la humanidad. Es donde está ubicado la cascada de agua más alta, más gigantesca del mundo. O sea, todo eso está ubicado en esa magia. Como incluso hoy que lo veo y lo saludo, Alejandro Álvarez, que dice, bueno, mira, playas pudiera haber en cualquier otro país del mundo, pero tepuyes hay solamente en nuestro territorio. Otro de los elementos es que han destruido más de 8.000 kilómetros cuadrados de territorio del que estamos hablando. Eso equivale a decir que han destruido prácticamente un espacio geográfico similar a todo el estado Miranda. O sea, es gravísimo lo que está ocurriendo al sur del Orinoco, por no decir otras cosas que pudiéramos tener toda la tarde para hablar de ello en materia de derrames petroleros, lo que está ocurriendo en Los Roques, lo que está ocurriendo en los Andes, lo que está ocurriendo en el lago de Maracaibo, lo que está ocurriendo en el lago de Valencia. O sea, es un holocausto ecológico, pero que tiene un altísimo impacto en la naturaleza y en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Aspiro y espero que con esto pudiéramos haber redondeado la idea. Sí, comisionado, muchas gracias por su exposición. Claros los hechos, claros los números. Definitivamente el sur, no puede existir el sur sin el norte y viceversa, porque Venezuela es un conjunto. Y justamente para eso vamos a hablar con el doctor Alejandro Álvarez, biólogo y ambientalista, quien ha estudiado por mucho tiempo este tema. Su especialidad también, es un trabajo sobre la afectación del mercurio en las personas, y en el video que veíamos, en la introducción que hice, vimos que esta extracción ilegal del oro ensucia las aguas, contamina las aguas de mercurio, pero no nada más el agua, también el aire y todo lo que está alrededor, y no es que nada más el niño se enferma. Pero no voy a ir yo con eso, sino vamos a dar la palabra al doctor Álvarez para que nos hable un poco sobre el tema y cómo esto nos está afectando. Bueno, muchísimas gracias. Le agradezco muchísimo a la embajadora Fabiola Sabarce y a todos los que están acá como parte de este panel, además todos los que nos están oyendo. Por favor, Alejandra, ¿puedes poner la presentación que te envíen para esto? Voy a hablar mientras va ocurriendo eso. Esto que les voy a presentar a ustedes son parte de un proyecto de investigación que está todavía en proceso, que esperamos pronto poder hacerlo. Nos ha costado bastante hacerlo por la simple cosa que muchas de las ONG venezolanas no contamos con
un financiamiento suficiente para mantenernos en el tiempo y ha costado poco. Pero quiero hablar, y es un nombre que le voy a dar, mercurio es la muerte líquida. Y vamos a hablar de eso desde un enfoque de derechos humanos. Muy bien, por favor, la próxima. Un segundito. Adelante. Ahí está. Okay. Okay. En Venezuela se instauró un modelo de minería de saqueo, despojo y destrucción. Toda minería en el mundo es una minería que produce daño. No existe minería que no produzca daño, ni existe la minería sustentable a pesar de que algunos elementos. Pero es posible mitigar todos los daños producto de la minería cuando se realiza de una manera bajo criterios técnicos adecuados, supervisión de un Estado fuerte, bajo una sociedad que apoya y bajo la exigencia de que los derechos humanos se cumplan en ese sitio. A pesar de eso, en el caso venezolano, no existe ningún tipo de minería que no sea en este momento una minería que destruye, que violenta, que produce daño total y muchas veces a perpetuidad. Y en este particular, los daños y las violaciones de derechos humanos son múltiples. Les invito a ustedes a leer el informe del año pasado de la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, en el capítulo específico que le dedica al arco minero. A pesar de que el término arco minero comienzo a considerar que es un término tramposo. ¿Por qué digo que es un término tramposo? Porque el arco minero, en su enfoque legal, es el 12,12% del territorio nacional. Actualmente el daño está ocurriendo a más del 40% del territorio nacional solo al sur del Orinoco. Muy bien, entonces vamos a ver la contaminación por mercurio como una violación a los derechos humanos. Lo primero que vamos a ver es que el tema es una epidemia creciente que comienza de hace mucho tiempo atrás. A finales de los años 90, comenzaron a verse que había situaciones por temas de mercurio. Cuando se estaba construyendo la represa de Guri, la CBG contrató una serie de estudios en el cual ya evidenciaron que había contaminación por mercurio en la mayor parte del Bajo Caroní. Hacia finales de los 90, una delegación de las Naciones Unidas vino a Venezuela con un especialista, el cual en conjunto con investigadores venezolanos realizó una serie de investigaciones muy importantes sobre el tema del mercurio. Para ese momento, los estudios realizados tanto por el especialista como por es un especialista canadiense en conjunto con los venezolanos, encontraron cosas como que en el Callao se encontraban datos de tener personas niveles entre los más altos del mundo. Para ese momento, mujeres, hombres y niños en el Callao y en el Bajo Caroní tenían niveles de mercurio en sus cuerpos muy por encima de los valores de referencia de la Organización Mundial de la Salud. Asimismo, se encontró evidencia de que ya esa contaminación estaba produciendo daño a la salud humana. Para el año 2005, y eso es datos del mismo especialista que estoy nombrando, se estimaba que se había liberado al ambiente hasta ese momento entre 10 y 30 toneladas de mercurio. Estamos hablando año 2005 que se publicó ese dato. Ahora, ¿qué ha seguido? Muy bien, ya en el 2011, quiero hacer una referencia. Para principios del milenio actual, o sea, entre los años 2000 a 2002, se publicaron una serie de trabajos en el cual se indicaban que la cuenca del Cauro era una de las últimas cuencas prístinas del mundo. Prístina quiere decir que el impacto humano había sido prácticamente nulo. Pero ya en el 2006 se inicia la minería de depredación y saqueo en el Alto Caura. Para el año 2011, una investigación que se realiza ahí indica para comunidades indígenas en el Medio Caura, el 92% de las mujeres presentaban contaminación en su cuerpo por encima de los niveles máximos que la Organización Mundial de la Salud considera como permisible. Adicionalmente, más de un 30% de ellos, sus niveles eran tan altos que la posibilidad de tener un niño con daño neuronal era muy, muy alto. Para ese momento ya existía información científica de poblaciones afectadas en el Alto Caroní, el Paragua, el Ventuari, ahí le faltó, y en el sur del Amazonas. Distintas investigaciones para ese momento indicaban altos niveles de mercurio en peces en las cuencas de los ríos Cuyuní, Caroní, Caura, Ventuari y Orinoco. Quiero dejar claro que una de las formas más importantes de contaminación por mercurio no ocurre
directamente por la contaminación en el momento, sino que las aguas contaminadas del proceso que se veía en el video original llegan a los ríos y las bacterias que hay en los ríos cambian el mercurio en su forma metálica, ese líquido metálico que uno ha visto en alguna vez salir de un termómetro roto, sino que se produce un cambio químico para producir un compuesto llamado metilmercurio, que es muchísimo más tóxico que el mercurio metálico. En ese momento, las bacterias son consumidas por organismos más grandes que a su vez se han ido consumiendo por más y más alto hasta que llegan los peces que son parte de la dieta original. Permíteme un momento en la lámina anterior, por favor, para la última. Hay evidencia en este momento del uso de mercurio en todas las cuencas de la Guayana venezolana. Ok, ahora sí, adelante. No, en la próxima no pretendo que todos los usuarios puedan ver esta lámina. Es muy compleja para poder observarla en una lámina de esto. Pero lo que quiero dar aquí, del lado izquierdo, son las cuencas de los ríos Cuyuní, Caroní, Caura, la zona noroeste de la cuenca media del Orinoco, la convergencia Ventuaria en el Amazonas, Parque Nacional de Acapana y municipios del sur del Amazonas presentan contaminación por mercurio. ¿Y qué hicimos en el alto nivel? Tomamos los aproximadamente 30 estudios existentes, más denuncias periodísticas, más denuncias de los grupos indígenas, y tomamos como indicadores de la existencia de lo que estaba ocurriendo ahí. Esos indicadores que fueron marcados en esas X que ustedes ven ahí, nos dio como resultado el mapa que está en la próxima lámina. Cada uno de los círculos rojos que están descritos ahí son zonas de alto nivel de contaminación de mercurio, donde sería necesario en este momento ser considerados áreas críticas de atención humanitaria. Es decir, donde personas que están ahí ya se sabe que están contaminadas por mercurio y deben ser atendidas de manera urgente. Esas son todas las que está colocado como número 1, es toda la cuenca del río Cuyuní, es decir, la zona del Callao y sus alrededores. La segunda es la zona baja del río Caroní, en particular todo lo que es de la represa, alrededor de la represa del Guri y la cuenca del río Paragua. Para el tercero es la cuenca media del río Caura y creemos para este momento ya la cuenca baja del río Caura. El número 4 es la zona al sur de Puerto Ayacucho, el cual ya se midió ahí personas contaminadas. En las zonas que están marcadas en amarillo, son zonas que aun cuando no todos los indicadores están presentes, consideramos que son zonas que deben ser atendidas para investigarse en cada una de las partes. Para terminar eso, esa es la cosa. El río y los peces que están en el río en particular extraen continuamente el mercurio a través del Orinoco y ya se ha medido mercurio en peces y en aves en Trinidad y el norte de la península de Paria. Es decir, ya estamos exportando mercurio de esa manera, pero mercurio muerte para acá. Adelante. ¿Cuál es el posible impacto de esa contaminación? Es muy difícil la respuesta que estoy acá, porque hay dos elementos. Primero, las cifras actuales de población de los estados Bolívar, Amazonas y del Tamacuro están totalmente desactualizadas, y las cifras actuales de proyección del Instituto Nacional de Estadística no es posible usarlas por su falta de precisión en este momento. No, por ejemplo, no toma en cuenta la migración. Pero adicionalmente a eso, no hay nadie que sepa cuántos mineros están trabajando ahorita. En el caso particular de Clima 21, hicimos un cuestionario para distintos conocedores acá y nos dieron cifras extraordinariamente distintas. Asimismo, tomamos de literatura gente que decía cuántos mineros podía haber en Venezuela. Las cifras más precisas están dadas por un estudio internacional sobre mineros que hablaba de 70.000 mineros para Venezuela. Pero otro trabajo dice que entre mayor aumenta el precio del oro, mayor cantidad de mineros hay. Es decir, no tenemos idea cuántos mineros en este momento hay en Venezuela. Pero si tomamos en cuenta la población conocida de los estados afectados, más un estimado grueso de la población minera, consideramos que al menos 2 millones de personas directamente están en riesgo de ser afectados. Y potencialmente 30.000 a 100.000 personas están sufriendo daño a su salud producto de eso. Adicionalmente a eso, se están produciendo graves daños a la diversidad biológica. Ya hacia
hacia la década de los 90, se había medido que ríos en la cuenca del río Cuyuní estaban completamente desfaunados. Ya no había prácticamente nada de ello, producto de la contaminación por mercurio. Eso ha continuado largo, porque la contaminación por mercurio es acumulativa y aumenta cada vez más. Entonces, además, hay zonas donde el daño es potencialmente a perpetuidad. Desde el punto de vista de un estudio extraordinario hecho por la Asociación AIDA, indica que algunos daños producidos por la minería no pueden ser previstos en cuánto tiempo y en cuánto costo puede tener de su reparación. Esos son considerados daños a perpetuidad. Y potencialmente en Venezuela ya hay zonas con daños a perpetuidad. Además de eso, como ya lo vimos, hay efectos ya sobre otras naciones. Adelante. Esta epidemia ha sido silenciada y está siendo silenciada. No hay ninguna evidencia que se haya detenido o disminuido el uso del mercurio en los últimos años. De hecho, la investigación realizada recientemente sobre el contrabando de mercurio implica que es un negocio extraordinario, en muchos casos mejor que el oro. Es decir, contrabandear oro es mejor, a pesar de del decreto presidencial que prohíbe completamente cualquier uso del oro. Asimismo, el gobierno niega, tergiversa, manipula y oculta toda la información sobre temas mineros en la Guayana. Es muy clarificador. En los párrafos iniciales del capítulo sobre Arco Minero que aparece en el informe de la Alta Comisionada sobre los Derechos Mineros, donde dice, no pudimos conseguir información sobre, y nombra como 5 cosas de las cuales sin ello no es posible tener ninguna idea. Luego, el Estado venezolano no está realizando acciones para actuar sobre la minería como factor de deterioro de salud. Por lo contrario, cada vez más se expande la minería dañando la salud. El gobierno, a su vez, inhibe y manipula toda acción dirigida a investigar y denunciar esta situación. De hecho, no hay ninguna investigación científica realizada sobre mercurio en las zonas de 2014 en adelante. El Estado no está realizando, y me gustaría que alguien me desmintiera en eso, ninguna acción para atender a las personas afectadas. De hecho, no existen personas afectadas en ningún indicador que de salud del gobierno. Y finalmente, el gobierno niega, inhibe o desconoce toda acción legal relacionada con la minería. Por lo tanto, no es posible utilizar los tribunales de la nación con el fin de solucionar esta situación. ¿Qué podemos hacer? Hay 2 cosas: resistir y participar. Primero, resistir. ¿Qué significa resistir? Resistir es negarse a aceptar la destrucción de nuestro país y nuestro futuro como una normalidad. Resistir es lo que hacemos las ONG de Derechos Humanos: documentar, denunciar y divulgar. Pero es educar para la resiliencia y la participación. Es lo que debemos hacer. Alguna gente estamos comenzando a pensar que a pesar de cualquier problema, tenemos que educar a los indígenas sobre qué alimentos deberían comer y qué no para mitigar los efectos del mercurio. Pero también participar. Es articularnos para ser más fuertes, es conectarnos con otros para la solidaridad con la gente que están afectada, es unirse en particular con gente de otros países para construir un futuro alternativo. Es abrir un camino para la justicia. Y quiero hacer énfasis, por eso le coloqué un rectángulo rojo alrededor. La palabra ecocidio se inició en los años 60 como un tema político, pero en este momento aparece ya como un tema importante en derecho humano. En un futuro se considerará el ecocidio al mismo nivel de genocidio. Y debemos abrir camino a la justicia para que las personas que están envenenando nuestro país en algún momento respondan por ellos. Adelante. Venezuela, y en Venezuela no queremos ser otro Minamata. Espero que muchos de ustedes sepan que esta foto es una foto real de una persona contaminada por mercurio en la bahía de Minamata, en Japón. Es lo que queda de un ser humano. Es el amor de una madre por lo que queda de un ser humano que una vez fue su hijo. Ese es el daño final neurológico que produce el mercurio. Por eso es que la Convención de las Naciones Unidas, que controla los temas de mercurio a nivel global, se hace llamar, o se le llama, la Convención de Minamata. Venezuela dijo que iba a firmarla. De hecho, la firmó. Jamás la ratificó. En este momento no podría ratificarla porque la viola en todas sus formas. Pero a su vez, debemos entrar en conocimiento y debemos apoyarnos a todos para a su vez entrar en otro acuerdo, el acuerdo de Escazú. El acuerdo de Escazú es un acuerdo interamericano, latinoamericano en particular, que abre camino a la obligación de los estados
a la información, a la participación, a la justicia y a la defensa de los derechos ambientales. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor Álvarez. La verdad es que estas ponencias o estas informaciones, no sé si no le quitan la esperanza o más bien se la renuevan. Pero vamos a recibir a Lisette Boom, que nos va a hablar un poco. Lisette, tú tienes una investigación sobre extractivismo y corrupción. Y esto tiene un poco que ver, creo yo, con todo el tema de cómo geopolíticamente esto está afectando al continente. Quisiera saber un poco cuál es el panorama que se vive en la zona del arco minero con la presencia de estos grupos que explotan fuera de la ley y qué se presenta para el futuro ante esta situación. ¿Cómo se puede poner, qué se presenta de no ponerse fin a la situación? Sí, bueno, muchas gracias por esta invitación. Saludos a la embajadora Fabiola Sabarce y en especial a Alejandro Álvarez y a Américo de Gracia, que, bueno, son dos especialistas que siempre consultamos, muy valiosos, para todo el aporte que hacen para entender, pues, sobre este tema que nos ocupa hoy. Yo quisiera, ahora que, bueno, hablamos de periodismo, compartir algunos de los trabajos que hemos hecho en el periodismo. A ver si lo logro. Ok. Vamos a ver si logro compartirlo. No tengo posibilidad de compartir. Ya te vamos a dar posibilidades. Ok. Sí, tú ves las posibilidades de compartir. Sí. Un poco quería mostrar brevemente algunos de los trabajos que hemos hecho desde la implementación, pues, del arco minero del Orinoco en el 2016, que de hecho desde allí comenzamos a investigar. Abrimos, por ejemplo, en Runrunes una línea de investigación sobre todo lo que es el impacto, pues, de la explotación aurífera en el sur del país, especialmente, bueno, a partir, pues, del arco minero del Orinoco. Y esto, bueno, el primer trabajo que marca esto es un especial que hicimos sobre la masacre de Tumeremo. Nos aliamos a otros medios como el Correo del Caroní, que ha sido un medio muy activo y aliado, cuya sede está en Puerto Ordaz, en Ciudad Guayana, y que, bueno, ha también cubierto desde el comienzo todos estos temas, bueno, vinculados, pues, a toda la devastación que está ocasionando el arco minero del Orinoco y la minería ilegal en el sur del país. Lisette, disculpa que te interrumpa, ya puedes compartir pantalla. Perfecto. Para que nos muestres los trabajos de los que nos estás hablando, por favor. Sí, un poco acá. Y bueno, lo vamos a hacer bastante breve. Acá está. Bueno, este fue el especial. Este trabajo, bueno, fue hecho también al calor de los hechos. Aquí, y bueno, coincidencialmente, marca lo que fue el comienzo, pues, del polémico arco minero del Orinoco. Fueron asesinados 14 mineros, 14 personas que estaban, bueno, vinculados a la minería en este sector del país, dentro del arco minero. Y bueno, eso es un hecho que se trató de ocultar. Ya se ha mencionado que el diputado Américo de Gracia, que estuvo tan activo y presente en esta denuncia, fue, bueno, en buena medida gracias a su denuncia que se pudo conocer que nosotros los periodistas, pues, pudimos, pues, trabajar y comenzar a entender o interpretar qué es lo que estaba pasando con el arco minero del Orinoco. Luego han venido otros trabajos. Lo realizó este especial sobre el arco minero del Orinoco, crimen, corrupción y seguro, los compañeros de Efecto Cocuyo, que justo ese mismo año, claro, el interés comenzó, pues, se despertó por todo lo que estaba ocurriendo en el sur del país. También hubo otro trabajo, otra investigación que fue hecha por Infoamazonía y el Correo del Caroní, también explorando el arco minero del Orinoco. Son los primeros trabajos en los que se está abordando este tema.
y en los que, bueno, comienza ya a documentarse pues todos los efectos devastadores que está teniendo este cinturón minero bueno, en 112.000 kilómetros cuadrados y que tiene impacto en otras zonas, ¿no? Luego, hemos, no solamente runrunes, y bueno, los que he mencionado se han dedicado a desarrollar el tema del arco minero del Orinoco, sino que también hemos hecho alianzas con otros medios nacionales y también fuera del país, para poder abordar este tema que es tan complejo y que no solamente se trata de la extracción o de la explotación en esta área pues del sur del Orinoco, sino que también tiene todas las implicaciones que podría tener por el tráfico y la extracción y el contrabando y su posterior o última comercialización en países tan alejados como Dubái o Emiratos Árabes Unidos, que son, o Europa misma, que es el destino final pues, del oro venezolano que se extrae y que se transporta de forma ilegal. Este trabajo, Venezuela, el país de los contrabandistas, nos aliamos con, también una vez más, con el Correo del Caroní y con Infoamazonía, aparte del Miami Herald y de Corresponden de Holanda, porque fue uno de los trabajos que también logró dibujar la ruta de salida, ya no solamente enfocado pues, en lo que es toda la extracción y toda la actividad aurífera en el arco minero, sino de la manera como está saliendo fuera del país el oro. Y bueno, aquí se dibujan dos rutas. La ruta que estaba siendo utilizada desde hace mucho tiempo, pero se incrementó en los últimos años, que es la ruta por el Caribe neerlandés, específicamente por Aruba y Curazao, y tres puntos de salida, en Paraguachón, en el Zulia, en el Táchira y también en el estado Amazonas, que está todos estos estados fronterizos pues, con Colombia. Y otro de los trabajos que nosotros hicimos fue la fuga del oro venezolano, la ruta de un saqueo, en el que también retratamos o nos concentramos en dibujar o develar la ruta de salida del oro venezolano vía Curazao y Aruba. Allí vimos, bueno, que la mecánica es que este oro extraído, por supuesto, ilegalmente, que nunca se reporta a las autoridades, que nunca es vendido a Minerven es formalizado pues ante el Banco Central como dicta la ley, sino que es transportado en avionetas hasta estas islas donde es legalizado, donde pasa como mercancía de tránsito. Y esto es autorizado por las instancias aduaneras de Aruba y Curazao. Luego de allí salen vuelos comerciales hasta Ámsterdam, Holanda, y posteriormente tiene su destino final en Emiratos Árabes o en Turquía. Este trabajo lo hicimos también con una alianza con el apoyo editorial de una plataforma que es Conectas, es una plataforma de periodismo latinoamericano que apoya el periodismo de investigación, y con los que hemos trabajado ya varios temas sobre el oro venezolano. Y bueno, no solamente nos hemos dedicado al trabajo del contrabando, a develar las rutas de contrabando del oro venezolano, sino también de el oro que se está explotando fuera del arco minero. Y específicamente está explotándose pues trayéndose del Parque Nacional Canaima, Patrimonio de la Humanidad, que se encuentra en el municipio que es destino pues, de los municipios donde está delimitado el arco minero del Orinoco. Y allí nosotros, viajamos hasta Canaima, y cuando hablo de nosotros, también hablo de mi compañera Lorena Meléndez, con la que he reporteado y que hemos hecho esta cobertura, ¿no? con varios de estos trabajos.
Y allí encontramos, bueno, que en efecto se está practicando la minería ilegal en el Parque Nacional Canaima. Estuvimos viajando específicamente al sector occidental del parque, donde se encuentra la laguna y donde, bueno, donde está precisamente el Ollantaytambo con el Salto Ángel. Y allí no solamente encontramos eso, sino, bueno, y corroboramos que se trata de minería aluvial, que es una minería muy corrosiva del ambiente, en la que por supuesto también se usa mercurio. Y uno de los hallazgos más notorios es que es practicada por los indígenas temones, que se han visto en la necesidad de, bueno, dedicarse a esta actividad por el declive de la actividad, principal actividad económica en la región, que es la actividad turística. Esto se ha incrementado, vimos allí, bueno, todas las balsas operativas, y también eso, la minería artesanal que se practica allí. Esto es un tema siempre muy polémico, porque, bueno, está más organizado de lo que pensábamos. Hay una instancia de lo que es el gobierno del pueblo Pemón, que es el Consejo de Caciques Generales, que apoya la minería dentro del parque. Y esto es algo que también tenemos que tener en cuenta a la hora, bueno, de buscar soluciones a todo lo que es la explotación de oro ilegal dentro del Parque Nacional Canaima. Pero no solamente trabajamos el sector, eso es, me faltó una lámina acá, quería hablar también, no solamente está el trabajo que hicimos en el sector occidental del Parque Nacional Canaima, pero también el Correo del Caroní, que también se alió a otras organizaciones como el Pulitzer Center, Codavinci e Infomazonía, hicieron o cubrieron todo lo que es la minería ilegal en el Parque Nacional Canaima, pero del lado oriental, es decir, por el lado de la Gran Sabana, frente al otro emblemático tepuy, que es el Roraima. Aquí también pudieron verificar que se está practicando la minería ilegal dentro del Parque Nacional, lo cual cuenta con el aval de las instituciones, de las autoridades y de toda la instancia militar. Aparte de esto, bueno, también pudimos trabajar las rutas, pudimos detectar cuáles son las rutas y para qué se están utilizando algunos vuelos comerciales para sacar aquí pudimos comprobar que parte de este oro que se extrae ilegalmente, que no es presentado al Banco Central, bueno, se está, o sí es presentado, pero está saliendo, las reservas de oro que se están consumiendo, se están desvaneciendo del Banco Central. Bueno, ya pudimos también dibujar esa ruta de salida y es con vuelos comerciales. Eso también nos llama la atención por el reciente anuncio de la aerolínea Conviasa, que abrió ahora vuelos, ahora que están estas limitaciones tan dramáticas, ¿no?, de los vuelos dentro del país. Bueno, pero se abrieron vuelos para transporte de mercancía hacia el exterior, ¿no?, de mercancía venezolana. Y bueno, eso bueno, llama a la suspicacia, ¿no?, de qué es lo que puede trasladarse o transportarse en estos vuelos ahora de Conviasa. Y el último tema que tenemos es, dentro de todo esto, bueno, aparte de dibujar las rutas y de explorar lo que está ocurriendo en el arco minero, aparte de explorar una de las regiones donde se está explotando el oro aparte del arco minero, que está afectando la minería ilegal, también trabajamos el Banco Central de Venezuela, que dentro de este engranaje es la gran máquina exprimidora del oro. O sea, todo se ha ensamblado, está armado para formalmente, bueno, poder vender el oro fuera del país. No se está reportando, como bien lo adelantó el diputado Américo de Gracia, no se está reportando nada al Banco Central de la producción, tal como lo exige la ley. Y aparte de eso, el Banco Central de Venezuela es la máxima autoridad en la comercialización del oro, es la que la autoriza pues toda la venta de oro, bien sea
por parte del mismo Estado o de cualquier otra instancia. Pero hay que recordar que aquí existe un monopolio también en lo que es la comercialización, no solamente en la explotación, sino también en la comercialización. Y por eso es que llama la atención que se están dando autorizaciones a empresas privadas para exportar el oro. Eso fue el caso que exploramos en el trabajo sobre la ruta del saqueo del oro, la ruta de un saqueo oficial, que lo trabajamos también en RUND. Y bueno, todo esto, ahora sí me salgo. Todo eso nos lleva a pensar, bueno, esto es apenas un resumen, ¿no? de lo que ha hecho el periodismo venezolano por tratar de entender, de interpretar todo el impacto que ha tenido el arco minero del Orinoco en el país. Pero esto lamentablemente no se ha detenido con la pandemia, todo lo contrario. Esto es una actividad ilegal que se hace a la sombra y por supuesto con la pandemia también se han reconfigurado todo lo que son las actividades, el crimen organizado, no solamente en Venezuela, sino en todo el mundo. Y esto, bueno, se ha prestado para todas estas actividades opacas y poco transparentes. ¿A quién está impactando esto? ¿A quién, no solamente, bueno, en primer lugar a los mineros, a la mano de obra barata, no calificada, que está trabajando allí, a las miles de personas que también empujadas por el desempleo y la desesperación están yendo allá a las minas a trabajar. Están trabajando en condiciones infrahumanas, en situación prácticamente de esclavitud, y sometidos, bueno, a torturas y a malos tratos, a violaciones de derechos humanos, como ya lo han recogido organizaciones como Human Rights Watch, que es un informe muy importante sobre todas las violaciones de derechos humanos en la zona. También, bueno, vemos en especial otros afectados son las mujeres, hay muchísimo, hay el caso, esto también lo han denunciado organizaciones de derechos humanos, que también tienen que ver con la mujer, con el tema de la mujer, que se ha visto un incremento pues, de la trata de personas hacia las minas, sobre todo de mujeres, de todas partes del país. Están yendo allá, bueno, y están trabajando en la prostitución y en la trata de personas. Pero aparte de eso, hay menores de edad. Menores de edad que cada vez también están yendo a trabajar en las minas, en las mismas condiciones en las que están sometidos todos los mineros que ya vienen trabajando allí. El SECODAP tiene una cifra, hizo un estudio y detectó que aproximadamente 45% de las personas que trabajan en el arco minero del Orinoco son menores de edad, o sea, niños y adolescentes que están allí en esa zona. Bueno, es una situación además que tiende a incrementar. Aparte de esto, ¿quiénes son los otros afectados? Bueno, las comunidades indígenas, principalmente la comunidad Temón, estamos hablando de las adyacencias del arco minero del Orinoco, porque, bueno, aquí también se ha extendido en los últimos años a otras etnias, a otros pueblos como los Yecuana, los Cenepa, todos los que también ocupan el sector oriental del Estado Bolívar y el Amazonas. Lisa, disculpa que te interrumpa. Disculpa que te interrumpa. Definitivamente son datos impactantes los que nos han aportado los tres, pero yo tengo una pregunta específicamente para ti, por tu carácter de periodista de investigación. Tenemos años los venezolanos escuchando estas denuncias del arco minero, es decir, esto no empezó, se acrecentó de Tumeremo para acá, pero tenemos muchos años atrás escuchando el mismo tema de la minería ilegal en la zona sur del país. Estas denuncias, porque lo que tú haces son investigaciones básicamente para denunciar, ¿hacia dónde nos llevan? ¿Tienen algún tipo de impacto, de repercusión nacional o internacional que tú digas, bueno, el trabajo que estoy haciendo aparte de demostrar la situación sirve para denunciar y ha valido la pena o ha ayudado o pone su granito de arena para de alguna forma mejorar o solucionar esta situación? Sí, hay una dificultad ahora porque Venezuela reúne todas las características para ser un estado, para que sea clasificado como un estado de mineral conflictivo. O sea, el oro es el oro de sangre, es el oro violento, el oro ilegal, ¿no? Que
reúne todas estas características, pero no ha sido, aún no, esa etiqueta o esa clasificación no la tiene porque, bueno, está la burocracia internacional, todas estas organizaciones que se encargan precisamente de dar, de aplicar esta etiqueta a los países, no se terminan de poner de acuerdo. Por ejemplo, en el caso del Congo, que tuvo un conflicto armado terrible, ellos en este momento no se encuentran en conflicto, entonces le han quitado la etiqueta. Entonces eso, bueno, al final es permisivo, porque allí se sigue también contrabandeando oro, y se sigue, y este oro en un momento financió actividades bélicas, o sea, estuvo financiando también a grupos irregulares, bueno, como está ocurriendo acá en Venezuela. Eso se tendría que como certificar para, por ejemplo, la Organización de Cooperación para el Desarrollo, la OCDE, debería, es la que como la que es encargada de otorgar estas etiquetas, pero no ha ocurrido. Eso permitiría poder controlar este tráfico del oro en el mercado internacional, porque ya demostramos en todos los trabajos, hemos visto que, bueno, hay empresas y refinerías muy cotizadas y muy reconocidas fuera, por ejemplo en Suiza o Bélgica, están comprando oro venezolano o lo han comprado. Esto, bueno, ahora han interrumpido esas compras por el tema de la reputación, porque no quieren manchar pues su reputación con la mala fama que está adquiriendo el oro venezolano, pero todavía no. Caramba, Lisa está en Venezuela y la comunicación es bastante mala. Bueno, mientras tenemos otra vez a Lisette, estoy recibiendo preguntas de las personas que nos están sintonizando, y tengo una para Alejandro, de Fritz Sánchez. Alejandro nos dice: excelentes presentaciones de todos los panelistas, una consulta para Alejandro Álvarez. Un ecosistema acuático. Para lograr una normativa que logre controlar un poco lo que es el tráfico, el tráfico ilegal pues, del oro venezolano. Vale. Entiendo, gracias, Lisette. Te perdimos un tiempo, te perdimos unos minutos, pero tuvimos una muy buena exposición de tu parte. Bueno. Entendemos los problemas de conectividad que sufren en Venezuela. De hecho, estoy encantada de lo bien que ha ido hasta ahora. No quiero decir muy duro porque podría caerse la señal. Le comentaba a Alejandro que estábamos recibiendo preguntas del público que nos sintoniza, y el señor Fritz Sánchez nos dice que si en ecosistemas acuáticos se tiene una estimación de tiempo para que la biota se desintoxique de metilmercurio. Igualmente tengo otras que no son tan específicas, pero la pregunta que nos llega por ahí es como que ¿en cuánto tiempo podría pasar de solucionarse este problema para que lleguemos a unos niveles aceptables de contaminación para poder estar en la zona? Una de las cosas que hay que comenzar a pensar es que el mercurio es persistente, es decir, se queda en el ambiente y dura mucho, mucho tiempo en el ambiente. Es decir, no hay una manera fácil ni económicamente viable para eliminar el mercurio que está disponible en el ambiente. El tema más complejo ocurre en el fondo de los ríos, donde el mercurio que se queda ahí y el metilmercurio queda atrapado en los sedimentos en el fondo de los ríos. Posiblemente con tiempo suficiente, y eso en los estudios realizados en esta parte del mundo, fíjense, el mercurio, producto de la minería ilegal de oro, es el principal generador de mercurio en el mundo, pero en el mundo a lo largo de toda la área tropical, es decir, de los países pobres, donde el problema de los recursos cada vez es más grave. ¿Cuánto puede durar antes de que sea aceptable? Oye, no hay una respuesta única, dependiendo de uno. ¿Cuánto mercurio se depositó en el ambiente ahí? ¿Cuál es la velocidad de cambio de cada ecosistema en términos, por ejemplo, del cauce de un río? ¿Cuánto ocurrió? Una barbaridad que pudiéramos hacer en algún momento dado, un ministro de energía habló de dragar el embalse de Guri. Otra gente habla y se hizo una resolución para dragar los ríos que estaban ocurriendo para sacar oro. Es decir, sacar el mercurio que ya está depositado en el fondo. Es una barbaridad total. Lo que podemos esperar es, uno, debemos dejar tranquilo el ecosistema. Y el ecosistema, los sistemas biológicos, tienen maneras de sanar con el tiempo. Lo segundo, mientras eso ocurre,
las personas que viven ahí tenemos que educarnos, igual que la Organización Mundial de la Salud dice que una mujer embarazada no debe comer atún más que una vez al mes, porque el atún tiene contenido de mercurio. Así igual tenemos que darle la misma idea a los que están ahí. Es decir, lo primero que debe ocurrir antes de pensar en esto es que debe parar la cantidad de mercurio que llega a los ecosistemas. Por el resto, van a cambiar dependiendo de muchas razones. Yo no quiero terminar acá, sino dar una noticia un poco extraña que acaba de pasar a través de las redes sociales, porque cuando las personas que trabajamos en esto le exigimos al ministerio actualmente llamado ecosocialismo que actúe, pero es un ministerio que generalmente habla de cualquier cosa menos de estos temas. Bueno, la noticia es que el ministro de ecosocialismo, Osvaldo Barbera, murió. Es decir, y no sabemos, porque lo acaba de la noticia la vicepresidenta y no dijo por qué razón murió. Y hace 3 días él inauguró una exposición fotográfica, porque es un ministro que hacía un poco de eso, ¿no? Un poco de fotografía. Ese fue estudiante mío en la UNILLEJ hace muchos años y lo considero que era una buena persona, independientemente de las diferencias claras ideológicas que podía haber, o diferencias más que ideológicas, diferencias de la manera como enfrentamos el mundo. Yo quiero decir realmente, es una lástima que otro ser humano en Venezuela haya muerto. Muchísimas gracias. Gracias, Alejandro. Definitivamente lamentamos el fallecimiento de este ministro. Nos queda poco tiempo, pero quisiera hacer una pregunta al comisionado de Gracia, y es para cerrar con un mensaje esperanzador. ¿Existe alguna esperanza en el futuro lejano o cercano de que los venezolanos podamos recuperar nuestra zona sur del país, que es tan rica en recursos naturales y tan bella? Para quienes no la conocen, pues ojalá puedan hacerlo, y para los que la conocemos, sentimos dolor de ver cómo se está devastando. Debe activar su micrófono, comisionado, que está apagado. Por supuesto, Alejandra. Yo soy un hombre totalmente comprometido con la esperanza y con el optimismo, no solamente del sur del Orinoco, sino de Venezuela. Yo creo que además de la libertad y de la democracia, tenemos que recuperar todo el sur, y para eso hemos venido haciendo algunos ensayos en los que han participado mucha gente, entre otros el doctor Alejandro Álvarez, SOS Orinoco, además Clima 21, KPKP, y muchas organizaciones, la Academia Nacional de Ciencias de Venezuela, para presentar una alternativa. Y por eso estamos incluso previendo para el día, y están todos invitados, para el día 22 de mayo, el presentar las alternativas con el Arca Orinoco, o sea, ya no el arco, sino el arca, en positivo. Todo lo que está al sur del Orinoco como un potencial en positivo, no solamente para Guayana, para el estado Bolívar, para el Delta, para los pueblos indígenas que allí habitan, para la Amazonía, sino también para Venezuela y, ¿por qué no, para el planeta Tierra? Porque ahí está el pulmón, ahí están sus aguas, ahí hay un potencial en materia prima, en medicina, en turismo, en nuevas alternativas económicas, distintas al rentismo, distintas al extractivismo, y yo creo que allí radica también un cambio de modelo en el país, del que nosotros y los venezolanos, los guayaneses y todos los que habitamos y somos venezolanos de corazón y estamos comprometidos con esto, estamos también empeñados en construir ese futuro. Yo sí tengo fe, tengo confianza, y además trabajo, entiendo, todos los días para que eso se pueda lograr. Muchas gracias. Llegó la hora de volver a conquistar el sur. ¿Se acuerdan de aquella campaña que llevó a cabo Leopoldo Sucre Figarela? Volvamos a conquistar el sur esta vez nosotros. Embajadora, algunas palabras para despedir, gracias a los participantes y a las personas que nos organizan. Tengo 2 o 3 preguntas más, pero creo que ya las contestamos con lo que hemos hablado y se nos está acabando el tiempo. Embajadora, le doy la palabra. Muchísimas gracias, Alejandra. Y bueno, gracias al trabajo periodístico, a
a Lisette Boone, este trabajo periodístico que hace en alianza con Efecto Cocuy, Infoamazonia, Correo Caroní, Runrunes, Prodavinci, Tal Cual, El Pitazo, que siguen ahí informando y haciendo ese periodismo veraz, ver como la valentía de estos periodistas de dirigirse a la zona, porque sabemos que el riesgo que corre hoy en día eso en este país dirigido por este régimen. Muchísimas gracias a las ONGs que en cabezas de Alejandro Álvarez, donde nos deja claro el ecocidio que está ocurriendo en Venezuela, nos deja claro el peligro del mercurio y como él decía, hay que resistir y participar, y ese es abrir el camino a la justicia. Alejandro, como decías tú, denunciando y educando, firmes en lo que está ocurriendo en nuestra querida zona del arco minero, que bien decías tú, que se queda corta para la devastación, que el arco minero representaba solo un 12% y que la devastación llega a más de un 40% de Venezuela. Y bueno, nuestro querido diputado de Gracia, igual que todos los diputados legítimos de la Asamblea Nacional, con ese trabajo de denunciar y, como él bien decía, hacer todos los días lo que tenemos que hacer, como todos y cada uno de los que estamos aquí presentes, en sus diferentes palestras, en sus escenarios, desde ONG, periodistas, políticos, y en los que nos toca estar afuera, nuestro trabajo diplomático, para hacer caja de resonancia de ese gran trabajo que están haciendo ustedes. Por eso siempre decimos que nuestra denuncia y seguir denunciando será nuestro principal trabajo, para que todo ese trabajo que ustedes están haciendo suene en todo el planeta Tierra y nos escuchen lo que está pasando en Venezuela, lo cual afecta al planeta, y estamos hablando de violación de derechos humanos, estamos hablando de la segunda migración más grande del planeta, y en este caso estamos hablando también de un ecocidio y de un pulmón vegetal importante para nuestro planeta. Así que aquí seguiremos adelante, y como decía el diputado de Gracia, todos los días con fe y confianza y con entusiasmo, y seguiremos adelante. Y al ver conversatorios como este, siempre cierro con la alegría de saber que mientras estos trabajos, mientras cada uno de nosotros está haciendo este glorioso trabajo en cada una de las esquinas, nuestra Venezuela libre y ese camino a la justicia que decía nuestro querido Alejandro Álvarez va a llegar más pronto que tarde. Se les quiere muchísimo, y muchísimas gracias también a nuestros hermanos panameños, al Museo de la Libertad, que nos abre sus puertas para poder magnificar la voz y las denuncias de todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, embajadora. Ya la embajadora agradeció a las personas asistentes. Solo quiero invitarlos a que sigan nuestras redes, @FabiolaSabarce y @Museo de la Libertad, porque todos los meses haremos un webinar sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, para que estén atentos en el webinar de mayo. Gracias a todos los participantes y a los panelistas. Que tengan buenas noches. Gracias. Gracias.